Crecimos oyendo que el arte no se vive, que es para quien tiene tiempo, dinero o tal vez suerte. Y así, muchos silenciaron sus ideas, colgaron sus guitarras y guardaron sus colores. Pero otros no, otros siguieron, a pesar de la incertidumbre, de la falta de garantías. Son quienes pintan historias, riman verdades, llenan el aire de acordes que nadie pidió, pero que todos necesitamos. Porque vivir del arte no es imposible, solo es otro camino. Y en ese camino siempre aparece la misma pregunta: ¿se puede vivir del arte? What's up, Kramer SC con ustedes desde la ciudad de Pereira, integrante de Kamikaze Clan. Mi nombre artístico es Doppler, me dedico al rap y pertenezco al clan Kamikaze. Me desempeño como escritor, como rapero y me gusta mucho incursionar en los scratching del DJ. No era una pelea, pero ella ganó el asalto. Apenas nos estábamos tocando y me reclamó exaltada: ¿por qué no me estás follando? Mi camino en la industria musical comenzó en el momento en que decidí rapear y juntarme con mis amigos a hacer algo por el rap y para las personas que rapeaban. Bueno, yo describiría mi estilo como... Yo trato de hacerlo más bien, no sé si describirlo sea la palabra, yo trato de hacerlo como primero relajado, que no suene forzado, que sea tranquilo, pero contundente. Evolucionado como el Supra de Nagata, esquivando ratas, pega un clon apanado, llego tarde y el ruido de la chompa me delata. Hay algo adentro que me lleva para afuera, hacemos daño a nuestro cuerpo, Van Marquez. Me gusta que lo que yo diga como que retumbe, pero que no sea como alguien que está ahí como así todo encima, no, tranquilo, pues como soy yo. Mi primer acercamiento fue principalmente con batallas de freestyle. Antes me gustaba, pues de hecho es como una de las disciplinas que sigo practicando a día de hoy, quizá no a nivel competitivo, pero eso me llevó a tener un acercamiento con el rap de primera mano, como que ya venía escuchando temas, pero no me había llamado la atención hacerlo hasta ese punto, como que antes escribía poemas, pero no raps necesariamente. Y del afán de competitividad, del ingenio lírico, de los recursos literarios, de poder decir algo que suene mejor, la búsqueda constante del estilo en el desarrollo artístico es lo que me trajo principalmente al rap. Get down, es la perla underground, en un beat dopao. Yo puedo llegar acá y sentarme y decir, vamos a hacer una canción, ¿cierto? Y escribirla, pero de esa forma no lo suelo disfrutar tanto. Me da mucha ansiedad y toda la vuelta, sin embargo lo ejerzo porque es una forma también de disciplinarme, ¿cierto? Porque no puedo esperar siempre a sentirme bien, inspirado y toda esa vuelta para sacar una canción. Yo, por lo general, en mi día a día, siempre estoy con el rap presente y presente en que tengo que escribir. ¡Yao! Y no le pongas ese sample tan tenebroso. Mi proceso creativo para escribir principalmente se basa en recopilar las experiencias que me llegan en el momento en el que se me ocurren. Como que si en este momento yo tuviese una idea que se me acaba de llegar a la cabeza, tendríamos que parar para yo poder escribirla y no dejar que se me fuera. Desesperada se le notaba querer actuar como si nada mientras giraba la mirada. Entonces como que aprovecho la inspiración del momento, si estoy teniendo una vista que me llama la atención o algún tipo de dilema o simplemente una frase, una sentencia que tiene una paranomasia o algún juego literario así como interno que me resulta llamativo, lo escribo. Escribo muchas veces sin beat porque pienso como en frases, pero cuando estamos ya, digamos, creando los beats de cero, lo que utilizo es tener esta galería de ideas que he recopilado para hacerlas parte como de un escrito más grande. Por el dedo somos más fuertes, el yao, fuera de casa hicimos hermanos, códigos en las paredes y en la música yo me... Pues la lucha para hacerme un nombre, la verdad ha sido muy chimba, yo me la he disfrutado mucho. Siento que he tenido muchas cosas a mi favor, gracias a Dios, pero también he sabido explotar lo que tengo a mi alrededor. He tenido la suerte de camellar bastante escribiendo, no solo para mí, sino también para otros artistas. Entonces he tenido la oportunidad de vender letras, de poder brindárselas a otra persona que las encuentre como idóneas para un tema suyo y también escribir temas de cero para otra gente. La escena musical en Pereira ahorita tiene mucho potencial. Yo veo chinos demasiado tesos. Por ahí en 3 años los que se queden, uff, marica, va a estar dura la competencia. La escena de la música en Pereira es súper talentosa. Están muy nutridos de talento, hay gente que tiene habilidades para todo. Producción musical, composición, bailarines, no solo en aspectos musicales, sino también en
visuales, en videos, videoclips, en pintura. El talento que hay aquí para hacer una ciudad tan pequeña no se ve en otro lado y el potencial que hay es que se respira en el aire de La Perla. Carlos Andrés Mejía, soy músico, director de orquesta y compositor. Yo para esto tendría que remontarme como a mi infancia y no porque haya tenido mi inicio musical de una forma, digamos, convencional, sino más bien por el entorno en el que me rodeaba. Mis papás cantan, mis padres cantan, no son cantantes profesionales, pero cantan bien, cantan lindo, son afinados. Y yo creo que eso hace que el entorno de crecimiento de un niño tengo una diferenciación muy clara con respecto a otros que no lo tuvieron, ¿no? Más allá del hecho de que uno cante bien, de que tenga percepción del sonido, etc., es el hecho de que uno desarrolle una sensibilidad especial hacia lo que son las manifestaciones espirituales que se decantan a través del arte. Ok, una vez más. Tercero De que la música o el arte en general no debería ser menos que una vocación. Sin correr. Articulado de mano izquierda. La música no se podría, o el arte no se debería permitir algo menos que eso, porque estamos manipulando una materia intangible que toca directamente la existencia de las personas y puede hacerlo de maneras increíblemente profundas. El problema es que hoy en día, por miles de razones, y seguro desde hace mucho tiempo, hay una porción de la sociedad que no lo asume de esa manera y por eso no se ve el arte como un elemento social de primera necesidad. Ver a una gente que está tocando con cara de aburrido, así se los digo franco y pelado, es aburridísimo. Entonces que se note que lo disfrutan y que la música tiene vida en sí misma, ustedes lo saben, el maestro se los dijo, por favor, en serio, háganlo notar. Prefiero que sean sobreactuados a lo contrario, prefería atajar y no empujar. Entonces suelten todos los caballos de una vez. Pero básicamente ahí me di cuenta de que mi llamado muy claro, pero súper claro, era perseguir ese ideal de vivir en un entorno en el que pudiera agradecer como nunca había agradecido, que finalmente es una de las grandes manifestaciones de, creo yo, de cuando uno realmente está haciendo lo que debe hacer y a lo que se siente llamado de una forma irrevocable. Entonces, es un acto que puede ser tan complejo o tan simple como uno quisiera verlo, dependiendo de la perspectiva. Es un acto muy complejo en el sentido de que el director tiene que buscar poner de acuerdo en una versión y en una realidad que él asume sobre una obra en particular para que toda una orquesta, digamos que lo siga en su versión de lo que debe ser. O si tuviéramos que tener una sola herramienta de vida, sería agarrar con mucha fuerza la fe y la valentía. Un momento que no esperaba y voy a disfrutar a muerte. Mi nombre es Néstor Gómez, soy muralista de la ciudad de Pereira. Llevo alrededor de unos 11 años trabajando haciendo murales. Mi nombre es José Daniel Correa, soy muralista, licenciado en artes visuales. Me dedico, pues ahorita estoy dedicado 100% a los murales. Yo inicialmente de niño me gustaba todo lo asociado pues como con el arte, pero nunca pensé que fuera a dedicarme a esto. Desde muy niño siempre me gustó dibujar, pintar. Cuando salí del colegio estuve estudiando ingeniería eléctrica y pues en medio de ese proceso fui descubriendo que realmente quería dedicarme a las artes plásticas.
Un día pues realmente me hice la pregunta si quería dedicar el resto de mi vida a lo que estaba estudiando. Descubrí que lo que me apasionaba realmente era el dibujo, la pintura, el crear. Entonces tomé la decisión de dedicar mi vida a las artes y estudiar licenciatura en arte. No me conformo y tu mirada me confunde, no hace parte del mundo. Néstor y yo estudiamos en la misma universidad, la misma carrera. Yo admiraba mucho su trabajo. Una vez le escribí, le dije que si íbamos a participar en un proyecto que tenía, que era un mural en la empresa de obras públicas de aguas de Santa Rosa. Empezamos a trabajar en ese mural. Siempre pues teníamos como ese mismo amor por crear, ese mismo amor por mejorar, y pues creo que hemos hecho un buen equipo, hemos hecho unos buenos trabajos. Mi identidad artística muy reflejada desde el realismo, que es como lo que me gusta hacer, lo que más me disfruto pintar. Pero pues también digamos que me influyen mucho otras corrientes como el impresionismo o el expresionismo, me gusta mucho eso. Resaltamos mucho el entorno que tenemos, trabajamos mucho con la biodiversidad de nuestra región. Yo creo que el mayor reto que he enfrentado a niveles técnicos, pues yo diría que el aprendizaje, cómo hago para hacer esto. Pero además vienen otros desafíos, otros retos que tienen que ver, por ejemplo, con la contratación, cómo le llega a una entidad pública para resolverla. Otro reto podría ser que me digan, vea, tiene que pintar esta superficie, está súper alto, bueno, ¿cómo abordo eso allá arriba? ¿Cómo armo unos andamios ahí? O si uso un elevador, o si me toca nivelar el piso. La relación con la comunidad en espacio público ha sido muy positiva. La mayoría de las personas tiene una sensibilidad por el arte que se manifiesta cuando ven a alguien creando. Entonces se escucha mucho palabras de aliento, de apoyo, de aprobación. Ahí es donde uno se da cuenta de que realmente impacta lo que se hace. Como que eso nos llevó a decir qué bacano lo que hacemos y qué bacano el impacto que puede generar en algunas personas estos ejercicios de transformación urbana. Baila como si supieras lo que quiero hacerte. Mi nombre es Manuela Sierra, soy artista plástica y también estudio ingeniería industrial. Desde muy chiquita siempre he pintado. Mis papás tenían una empresa de publicidad y todos los recortes de las máquinas que quedaban de vinilos de colores siempre los juntaba para hacer muñequitos, para hacer dibujos de mi familia, y yo creo que desde ahí empezó. Ya con los años lo fui desarrollando porque es algo que realmente me gustó mucho. Yo creo que hubieron dos momentos principales. El primero, en el que decidí estudiar en la Universidad de Artes Plásticas, porque fue en el momento que dije, esto es lo que más me gusta en el mundo, yo me quiero dedicar 100% a esto, quiero que esto sea mi trabajo. Yo usualmente lo que sí hago en las caras es que uso medidas de mi propia cara para asegurarme de que esté bien las medidas. Eso varía mucho, pero yo lo suelo hacer como con mi cara, y es que uso siempre las medidas de mis ojos para todas las medidas. Entonces, un ojo mide lo mismo que la separación de ambos ojos, que si lo giro mide lo mismo hasta el borde de mi nariz, que este borde de acá llega hasta las comisuras, el iris llega hasta las comisuras de los labios. Entonces lo voy como orientando, las varío un poquito porque pues no todos son igual que yo. Después en la carrera de artes plásticas me empecé a frustrar y yo dije, ¿cómo voy a vivir de esto? Yo esperaba que de pronto alguna persona descubriera como mi talento y dijera, no, yo me la llevo y que pinte y yo le hago el resto de cosas, y eso pues no es muy factible que pase. Entonces ahí me frustré y fue que dejé el arte y me dediqué en ese tiempo a empezar la ingeniería industrial. Yo la empecé a estudiar y me gusta mucho la ingeniería industrial, me ha ayudado mucho también en temas de arte, pero siempre empezó ahí como a volver a surgir el arte. Yo hacía unos dibujitos, mi carrera me enseñó mucho como estructura de los negocios, y hubo un punto en que dije, bueno, si el arte es un negocio, ¿cómo no lo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder hacer otros negocios que no tienen nada que ver? No voy a poder hacer el mío. Tengo que poder vivir del arte. Entonces empecé con el acrílico, que es lo más básico, pues bueno, sentía yo que como niña fue lo primero que me compraron por lo menos, pero me faltaba como algo. Yo soy de las personas que les gusta tomarse su tiempo, disfrutar como el proceso del acrílico, se me secaba rapidísimo. Entonces entré al óleo, porque el óleo se demora varias horas en secar o varias semanas. Entonces sentí que lo podía ir manejando y lo podía ir transformando como en algo que me gustara mucho.
Más adelante empecé como en la parte conceptual, en donde yo decía, bueno, no solamente es la pintura, sino qué quiero transmitir. Entonces primero pienso en el concepto y luego lo hago como plásticamente. Y dije, ¿cómo represento heridas? Entonces rasgué el papel. Entonces va como fluctuando más como entre lo que quiero representar. Generalmente son más como las emociones, como heridas internas, como cosas de memoria. Lo importante es la constancia y uno nunca dejar de dibujar, pues porque si uno lo quiere ver como un negocio, tiene que siempre tener como una constancia, como me levanto a las 8 y tengo tiempo de 8 a 10, ese tiempo es para dibujar o para empezar como a crear una idea. Entonces, si no tengo nada, tengo un bloqueo como de no sé qué voy a hacer con una serie que tenga, empiezo a dibujar cosas, a veces me gusta dibujar caras, me gusta dibujar a mis amigos, a mi novio, y muchas veces después de esos dibujos los miro y pienso como qué tienen en común, qué puedo sacar de todo esto que empecé como a hacer. Y a veces salen ideas buenas, a veces salen ideas malas, pero lo importante es como siempre tener como un constante flujo de ideas y siempre estar haciendo. Y incluso en la carrera me choqué cuando había gente que eran como unos críticos de arte, los que me calificaban en una materia que se llama integrado, y yo me choqué porque ellos me decían, bueno, ¿y esto qué es? Y yo decía, ¿cómo así que esto qué es? O sea, es arte. Y me di cuenta que no, que todo tiene que tener un trabajo mucho más grande, o sea, si todo es arte, pero siempre que tenga un trasfondo, siempre que te pueda expresar algo, y no necesariamente a ti, sino también a mí. Entonces yo creo que ese fue como el choque más grande. Ya de ahí cuando empecé a tener las cosas claras, yo no digo que sea fácil, pero empecé a ver un camino más claro. Mi nombre es Leonardo Trejos Hernández, docente y artista. Fui a dibujo y cerámica. Ahí fue donde encontré que tenía la habilidad y fue como el primer atisbo de lo que podía hacer con el arte. Es un gato. Aquí es muy duro porque está la madera está en contra. Entonces traga cuchilla. Lastimosamente me metí a Ingeniería Civil a la Nacional, pero allá lo entendí de otra manera. El trabajo artesanal de mi abuelo y de mi papá influyó mucho. Empecé con la talla en madera. Fue de los primeros trabajos que hice en gran formato. Ando con ella para todos lados. Así empecé, tallando madera. Y ahí empezó como un ejercicio de trabajar con lo tridimensional, fuera de lo que venía haciendo ya con el barro y con la cerámica. Pasar de la cerámica a la madera, de la madera al metal, porque trabajé también bronce. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente modelando el labio inferior. Dar a luz una obra es ofrecerla al público, es brindarle algo nuevo a la gente, una incógnita. La creación es un ejercicio para la gente. Después de mucho tiempo de batallar, porque lo que se hace es batallar, poder llevarlo a la realidad y verlo desde fuera del taller, verlo desde otra perspectiva, creo que es lo más satisfactorio. Tú sales al mundo y bueno, y hay varios caminos. Uno de los caminos es la educación, en mi caso. Pero antes de eso, trasegué por muchas partes y tuve taller, trabajé para compañías y la obra en sí se vendía de alguna manera muy lento al no haber un circuito comercial. Hay un circuito que es el circuito del ministerio, a través de la oferta, a través de las convocatorias en las que participamos, pero tampoco se nos preparó para eso. Tienen una probabilidad de trabajo mucho más acertada, porque hay más control. Pero el problema es la vibración de la... El encontrarme con Radioactividad, que fue una de mis primeras obras que van a un salón nacional, me llevaron a otros espacios, con el grueso de un público que uno a veces ni sabe que va a llegar. Y a través de la reflexión de lo que hacemos,
del explorar artistas, de explorar la ciudad, de explorar esas dudas y esas reflexiones de los mismos alumnos, hacemos que el ejercicio de la educación artística vaya más allá del conocimiento. La humanidad no puede vivir sin arte. Eso es lo que nos hace más humanos. Por eso es tan importante. Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy actor de teatro, escenógrafo, también formulo proyectos, o sea, gestor cultural. Eso, me dedico al arte. ¿Cómo defino mi estilo? No? Yo creo que es una cuestión propia de su espíritu, ¿cierto? Todos tenemos como una estética, una forma de plasmar lo que vemos. Como creador plástico, como escenógrafo, yo vuelvo tangible. Creo que sí se pregna mucho de uno, de la esencia de uno, porque las cosas se parecen al dueño, como es el dicho, ¿cierto? Y creo que las cosas que he construido dentro de la creación siempre se han parecido a mí, una persona alegre, jovial, bella, porque las marionetas o las máscaras tienen su vida y la gente se atrae por ellas, las quiere tocar, las ven vivas en el escenario, se ve un ser humano, se ve un espacio vivo, un objeto vivo, no hay inanimado. Uno ve sorprendente un objeto moverse, hablar, que coge, ¿cierto? Algo inanimado que esté animado y que lo lleve a uno. Eso me fue llevando como una idea de poder, como de irme por ese espacio, ¿cierto? Yo soy empírico realmente, o sea, yo hice un técnico en artes escénicas con la Secretaría de Cultura, 4 años, un tecnólogo, 4 años en artes escénicas y dramáticas, pero toda mi parte plástica, mi construcción, mi visión estética es de chiquito. ¿De dónde empieza el proceso y cómo termina? Es complejo, hay que tener una idea y esa idea hay que echarle a rodar desde la investigación para uno realmente tener un discurso coherente. A partir de ese discurso y de eso que uno quiere comenzar a hacer, indagar estéticamente qué quiere, los colores, las formas, las texturas, entonces los referentes, voy a Picasso, voy a no sé qué, voy a una vanguardia, surrealismo, realismo fantástico, ¿cierto? Hacia dónde voy a una categoría estética. Todos, en cualquier arte, en literatura, hay que ir a los referentes e investigar y a partir de ahí requiere tiempo, dedicación, pilera, espíritu, que realmente le interese hacerlo y hacer algo diferente, porque siempre se vuelve lo mismo, como que se queda uno en el mismo discurso que le enseñan en la universidad, porque a veces hay que cumplir como unas técnicas o unos parámetros, pero también es interesante como tratar de romper esas cosas. ¿Qué tengo en cuenta? Que transmita, que una marioneta, por ejemplo, pueda parpadear y tú te sientas, o que te sientas intimidada por un objeto, una máscara o algo. Yo creo que eso es lo que yo busco, que realmente se vea el objeto vivo. Obviamente uno se lo pone y lo anima, pero que uno solo pueda ya mirarlo y ya diga, ay, que eso es cierto, tenga un gesto particular o tenga una vida. Y el reto más grande es mantenerse en el arte. Entonces, mantener ese espíritu desde el arte, de la creación, eso cuesta, ¿cierto? Yo creo que es lo más costoso. Pero al final quedan ellos, con dudas, sí, con miedo, también, pero con las ganas intactas, creando aunque nadie lo entienda, aunque a veces parezca imposible. Y justo ahí vuelve la misma pregunta, ¿se puede vivir del arte? Sin duda creo que sí es posible vivir del arte en Colombia. Parce, sí es posible, ya hay gente que lo ha demostrado. Sí, yo creo que sí es posible vivir del arte, incluso la idea de que el arte es mejor en otros países o que uno se tiene que ir para vivir del arte, yo creo que es un poco erróneo. Yo creo que en Colombia también se puede vivir del arte y conozco muchas personas que viven de eso. Es posible vivir del arte en Colombia, claro que sí, yo creo que sí es posible. Yo lo he hecho, llevo 24 años viviendo del arte. Yo creo que sí se puede vivir del arte, pues por lo menos es lo que yo hago y no me he muerto todavía. Y los mismos artistas plásticos y visuales, hoy que tienen rodeadas las ciudades y tienen llenas las ciudades de pintura, nos muestran cómo se puede vivir del arte. Pero en el caso del arte y de asumirse uno como artista, la primera pregunta debería ser, ¿el arte realmente es urgente para mí? Es decir, ¿yo puedo vivir sin el arte en mi vida? ¿O el arte es una necesidad absoluta 24/7 sin la cual yo no puedo respirar? Si la respuesta es sí, el arte es una necesidad absoluta sin la cual yo no puedo respirar,
El resto realmente no es tan importante. Listen, don't stop, rap a party, good shit. Ey, ya no quedan retazos de ese niño inseguro. Construye un buen presente para gozar del futuro. Tanto trasnocho, madre, no será en vano, lo juro. Malo es hablar, solo rapeo y lo mantengo puro. Voy motivado y sin paraguas bajo la tormenta. Hago maromas pa' tener los pesos en la cuenta. Les dejaré 1000 discos por si no llego a 50.